En el mundo del fútbol hay historias que parecen sacadas de una película, jugadores que llegan sin hacer ruido, sin los focos encima, y de repente lo cambian todo. Tal es el caso de William Pacho, el defensor ecuatoriano que pasó de ser un completo desconocido en el PSG a convertirse en una de las piezas clave del equipo en uno de los partidos más intensos de esta Champions League. Muchos dudaron cuando el club parisino desembolsó 50 millones por él, pero en la vuelta ante el Aston Villa demostró cada centavo. Un zaguero que no solo salvó al equipo con una acción milagrosa en el minuto 93, sino que se ganó el respeto de compañeros, técnicos y fanáticos. ¿Cómo pasó todo esto? ¿Qué hizo exactamente Pacho para ser hoy el nuevo muro del PSG? Quédate porque esta historia lo tiene todo. Aquí empieza De Zurda. ¿Quién lo iba a decir, Un chico casi desconocido para el gran público, fichado por el PSG por una suma que hizo arquear más de una ceja y termina siendo la figura clave en uno de los partidos más dramáticos de la Champions. Sí, estamos hablando de William Pacho, el ecuatoriano que pasó de incógnito a héroe en solo 90 minutos, bueno, más bien 93, y es que lo del partido ante el Aston Villa no fue cualquier cosa. No fue solo un buen partido, fue un partido de esos que marcan un antes y un después en la carrera de un jugador. Pacho no solo cumplió, no solo defendió, se echó al equipo al hombro en defensa, se puso la capa de héroe literal en el último minuto. Corría el minuto 90+3, el PSG aguantaba como podía, con uñas y dientes, ese último intento del equipo inglés. Unai Emery en la banda, histérico, pidiendo un milagro, y apareció Pacho. Como si tuviera un radar en las piernas, interceptó con el cuádriceps una volea de Madsen que ya todo el estadio cantaba como gol. Fue épico. Esa jugada no es solo una anécdota, es el resumen perfecto de lo que fue su actuación. Concentrado, agresivo en el buen sentido, valiente. Lo que más impresiona no es solo la intervención, sino cómo llega a esa pelota. ¿Cuántos centrales tienen esa lectura del juego en un momento tan tenso? Muy pocos, y él lo hizo sin dudar. Ahora, pongamos esto en contexto. PSG pagó casi 50 millones de euros por él. 50. Para muchos, una apuesta arriesgada. ¿Quién era William Pacho hace un año? Un central con proyección, sí, pero sin el cartel de estrella. No venía del Madrid, del Bayern ni del City. Venía del fútbol alemán, del Eintracht Frankfurt, pero lo vieron. El scouting del PSG no se equivocó. Vieron en él el perfil ideal para lo que Luis Enrique quería construir. Un central rápido, fuerte, que sabe anticipar, que no le teme al duelo físico y sobre todo con hambre. Esa hambre de demostrar que pertenece a la élite y vaya si lo está demostrando. Desde su llegada Pacho fue creciendo en silencio, entrenando, entendiendo el sistema, adaptándose al ritmo del equipo, al estilo de Luis Enrique. No fue titular inmediato, pero cada minuto en cancha lo aprovechó y cuando llegó el gran momento no falló. Eso habla de carácter, de cabeza fuerte. Lo más impresionante de su rendimiento ante el Aston Villa fue su templanza, porque una cosa es tener calidad y otra es demostrarla cuando hay tanto en juego, cuando el margen de error es cero, cuando te estás jugando el pase a semifinales de Champions. Ahí es donde se separan los buenos de los cracks, y en ese partido, Pacho fue un crack. Lo decimos sin exagerar. Junto a Marquinhos, formó una dupla que le cerró la puerta al Aston Villa en momentos críticos. La línea defensiva del PSG tuvo que trabajar duro porque el Villa fue al frente con todo, Oli Watkins, Diaby, Bailey, y ninguno pudo hacer su fiesta. Cada corte, cada despeje, cada anticipo, Pacho parecía estar en todas partes. Y no es casualidad, es concentración, lectura del juego y también físico, porque para aguantar 90 minutos a ese ritmo necesitas estar en un nivel top. Y el ecuatoriano demostró estar más que listo para este tipo de partidos. Además, hay algo que no siempre se ve en las estadísticas, el liderazgo silencioso. Pacho no grita mucho, no hace gestos exagerados, pero su presencia impone. Sus compañeros confían en él, Marquinhos se siente más libre con él al lado, y eso en una saga es oro puro, es química defensiva en estado puro. Luis Enrique lo sabe, y por eso lo puso en ese partido clave, porque cuando llega la hora de la verdad, los entrenadores no se la juegan con cualquiera. Si lo eligió a él es porque confía, porque lo ve entrenar, porque sabe lo que le puede dar, y Pacho respondió con creces. Ahora bien, hablemos del valor simbólico de su actuación. No solo es un triunfo para el PSG, es también un orgullo para Ecuador. Ver a un jugador ecuatoriano siendo decisivo en Champions en una instancia así es un mensaje para todo Sudamérica.
El talento está ahí, solo hay que saber encontrarlo y apostarle. Pacho además representa esa nueva camada de jugadores que no necesitan vender humo para destacar, que hablan en la cancha, que no necesitan flashes ni entrevistas rimbombantes. Su fútbol es su carta de presentación y en noches como la del Villa Park, eso vale más que 1000 palabras. Después del partido, el vestuario del PSG era una fiesta. Y no es para menos, clasificar a semifinales de Champions no es cualquier cosa, es apenas la 5ª vez que lo logran en toda su historia. Y en ese contexto, cada detalle cuenta, cada intervención defensiva, cada sacrificio, cada despeje. Los hinchas del PSG, que al principio no sabían ni cómo pronunciar su apellido, ahora lo corean. Y es que el fútbol tiene eso mágico, te da una oportunidad para escribir tu nombre en la historia. Y Pacho lo está haciendo con letras firmes, paso a paso, sin estridencias, pero con firmeza. Es cierto que el PSG tiene figuras, Dembélé, Donnarumma, Vitinha, Essentium, pero a veces los héroes no llevan reflectores. A veces el partido lo ganan los que se ensucian, los que se tiran al piso, los que meten la pierna en el momento justo. Y en esa categoría Pacho fue el número 1. Además, no olvidemos que estamos hablando de un defensor que aún tiene mucho margen de crecimiento. Lo de hoy es apenas una muestra. Imaginemos lo que puede ser en 2 o 3 temporadas, con más experiencia, más confianza, más rodaje en este nivel. Puede llegar muy lejos. También es justo reconocer el trabajo del cuerpo técnico, porque el crecimiento de un jugador no es solo individual, hay una estructura detrás, un sistema que lo respalda, compañeros que lo entienden, un entrenador que lo guía, y todo eso se ha alineado para que Pacho brille en el momento clave. Ahora queda lo más difícil, mantener el nivel, porque si bien este fue un partido para el recuerdo, la Champions no perdona. Las semifinales serán aún más exigentes y todos van a estar mirando al PSG, esperando que tropiece. Pacho tendrá que seguir firme, sin relajarse, sin bajar la guardia. Pero si algo demostró este chico es que no se asusta fácil, que tiene temple, que no necesita 10 partidos buenos para destacarse. Uno solo, jugado al límite, le bastó para callar bocas, para ganarse un lugar, para demostrar que los 50 millones no fueron un capricho, fueron una inversión con visión. Y si nos preguntan, hoy el PSG no se imagina una defensa sin él. Marquinhos y Pacho se complementan como pocas parejas centrales en Europa. Uno con experiencia, otro con hambre, uno más táctico, otro más físico. Una combinación que le está funcionando a la perfección a Luis Enrique. En definitiva, lo de William Pacho no fue suerte, fue trabajo, inteligencia y corazón. El tipo apareció cuando más lo necesitaban, y eso no se olvida. Pregúntenle a Unai Emery, que terminó en el suelo tras esa jugada milagrosa. Pregúntenle a los hinchas del PSG, pregúntenle a la Champions, porque al final del día eso es lo que hace grande a un futbolista. No solo el talento, no solo el precio, sino su capacidad de aparecer en el momento justo. Y ahí Pacho ya escribió su nombre con tinta indeleble, en el PSG, en la Champions y, por qué no, en la historia del fútbol ecuatoriano.